Después de haber analizado a la norma jurídica, en la última clase la ubicamos dentro del ordenamiento jurídico. Vimos que las normas tenían un sentido de pertenencia a un ordenamiento jurídico. E inmediatamente analizamos cuáles eran los órganos de producción normativa y, al mismo tiempo, las formas de producción normativa que derivaban de los mismos. Así tuvimos oportunidad de analizar los poderes del Estado, las autoridades públicas, los órganos que hemos llamado particulares, etc. Dentro de las autoridades públicas vimos que se encontraba uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Lo analizamos en aquella oportunidad como productor de normas. Dijimos que el Poder Judicial podía producir normas de carácter individual en cada acto de sentencia que realizaba, o normas de carácter general cuando nos referíamos a la jurisprudencia, ya sea esta derivada de la repetición de fallos similares con criterios similares sobre casos similares, o ya sea de un solo fallo que ha emanado de un prestigioso tribunal o de un alto tribunal de la Nación, como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy vamos a seguir mirándolo al Poder Judicial, pero ya no tanto en esa actividad creadora de normas, sino más bien en su función más específica, que es la aplicación del derecho. Habíamos ya anunciado que los particulares llevan sus casos ante los estrados judiciales a través de sus abogados, de sus profesionales, y normalmente, luego de un procedimiento, el juez dicta sentencia y resuelve el caso concreto. Esa actividad, que es una actividad que está perfectamente reglamentada, es estudiada en la ciencia jurídica con el nombre de aplicación del derecho. La palabra aplicación es también una palabra ambigua, puede tener distintos significados y usos. Por ejemplo, aplicamos un derecho cuando lo cumplimos. Si pagamos el alquiler de la propiedad que respecto a la cual hemos celebrado un contrato de locación, estamos aplicando. En ese sentido, la palabra aplicar se asimila a cumplir. Otros órganos del Estado también aplican leyes, aplican decretos, etcétera, aplican ordenanzas. Me refiero generalmente a los poderes ejecutivos, que generalmente aplican en el sentido de que ejecutan leyes, ejecutan ordenanzas municipales que han sido dictadas justamente para que el Poder Ejecutivo las realice. Pero el sentido de aplicar, cuando es empleado para referirnos a la actividad de los jueces, consiste en que el juez deba subsumir un caso concreto en el supuesto abstracto de una norma a los fines de que, si corresponde, aplicarle las consecuencias previstas en la misma. Esta actividad de subsunción, que la damos así en esta primera instancia, es una actividad mucho más complicada que como la acabo de señalar, como vamos a ver enseguida. Pero adquiere distintas dimensiones según sea el tipo de caso y el tipo de norma que el juez tiene que aplicar. Hay veces que el juez se encuentra ante un caso ciertamente sencillo. Lógicamente, la tarea de aplicación de una norma a ese caso va a ser también sencilla. Pero no siempre ocurre así. Hay muchas oportunidades en que los jueces y tribunales se enfrentan a casos difíciles, donde no es fácil encontrar una solución jurídica. Podríamos sintetizar 3 casos con dificultades distintas. Si el juez encuentra una norma perfectamente precisa para resolver un caso concreto, bien, la aplica luego de algunos procedimientos de interpretación, pero la aplica sin grandes dificultades. Pero puede ocurrir que
se presente un caso en donde la norma a la cual hace referencia, y la norma que hace referencia a ese caso, sea confusa, es decir, no sea una norma clara que pueda ser aplicable sin más. Es entonces necesario realizar una serie de actividades para completar el acto de aplicación. Puede suceder también que existe un caso concreto de la vida real que deba ser juzgado por un juez y no haya una norma que haga una referencia directa a ese caso. En esta situación hablamos de vacío legal, de lagunas del derecho, es decir, no hay una solución para el caso. Bien, imagínense ustedes que aquí la actividad judicial necesariamente va a ser mucho más compleja, porque hay que integrar el derecho, componer una norma que sea aplicable para ese caso concreto. Sobre todo porque los jueces tienen obligación de fallar, no pueden dejar de hacerlo sobre pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las normas. El juez tiene que resolver el caso que se ha presentado ante su juzgado. Por lo tanto, tiene que hacerlo y tiene que integrar y componer, interpretar el derecho y hacer los procedimientos que sean necesarios, pero de todos modos resolverlo. Vamos ahora a ingresar en una placa en donde vamos a ver las cuestiones fundamentales de la aplicación judicial, que son cuestiones que bien se le presentan al juez. Por ejemplo, en un primer momento, el juez va a tener que determinar los hechos y la norma aplicable. Es decir, los hechos se determinan en base a las pruebas que generalmente presentan las partes. Las pruebas de que ha ocurrido un hecho con estas características, por ejemplo, un incumplimiento normativo. Un incumplimiento normativo de un contrato. Por ejemplo, no se pagó el precio de una locación. Bien, no basta afirmarlo, es necesario probarlo. ¿Probarlo para qué? Para constituir un hecho que el juez pueda luego tener por determinado. Una vez realizada la determinación del hecho, hay que hallar la norma aplicable a ese caso para que el juez pueda resolverlo y de ese modo establecer cuál de las partes tiene la razón y discernir los derechos y obligaciones que corresponden a cada uno. Esta actividad de determinación del hecho y de la norma aplicable es una única actividad. Solo por razones didácticas nosotros nos vemos precisados a individualizarla, pero en realidad es una actividad circular que consiste en ir del hecho a la norma, de la norma al hecho, de una manera circular, hasta que el juez encuentra que se da esa comprensión entre ambos términos de los que estábamos hablando. Otra de las cuestiones fundamentales de la aplicación judicial es la determinación del ámbito temporal de vigencia de la norma, es decir, establecer si la norma que resulta o que se ha seleccionado como norma aplicable se encuentra vigente. La vigencia de las normas implica su obligatoriedad desde el momento de su publicación, en general. Puede ser determinada o indeterminada. Es determinada cuando la propia norma, la propia ley, establece el momento de la obligatoriedad y vigencia. Y si no, dentro de los 8 días de la publicación oficial. Hay que tener en cuenta también, para el ámbito de determinación normativa, que las normas en general no son retroactivas en el caso de la ley, a menos que la ley expresamente lo diga. Pero aún en esos casos no puede afectar, lesionar garantías constitucionales. Otra de las cuestiones fundamentales de la aplicación judicial es la determinación del ámbito espacial de vigencia de la norma, es decir, hacia dónde está la norma dirigida, a qué espacio. Por eso podemos hablar de normas nacionales, de normas provinciales, de normas locales o municipales, y a veces
es necesario aplicar alguna norma del derecho extranjero. En estos casos nos encontramos dentro del ámbito de lo que se llama el derecho internacional privado. Otra de las tareas que debe realizar el juez es la tarea de interpretación. La tarea de interpretación es una tarea que consiste en desentrañar el sentido y el alcance de la norma jurídica. La última, finalmente, que ya está indicada en la placa, es la tarea de integración. Es, como veíamos hoy, el caso de vacío legal, el caso de laguna del derecho, en los cuales no tenemos una norma y el juez debe integrar para lograr la resolución del caso que está tratando. Vemos en la placa que va a aparecer a continuación el silogismo jurídico. El silogismo jurídico es una manera de demostrar el acto de aplicación. Es una forma lógica de mostrar el acto de aplicación, porque el silogismo, como todos saben, es una forma de razonamiento de carácter lógico y por lo tanto de tipo deductivo, en virtud del cual, dada la verdad de las premisas, la conclusión es verdadera. Si ustedes advierten, en la placa aparece la expresión premisa mayor, premisa menor y conclusión. La premisa mayor es llamada también premisa normativa. Se ubica allí la norma jurídica aplicable. La premisa menor es llamada premisa fáctica, es decir, el caso concreto que debe ser resuelto. Finalmente, la conclusión es la consecuencia jurídica prevista en la norma aplicable al caso que se impone o se individualiza en ese caso concreto. Quizás si ponemos un ejemplo sería más útil para la comprensión. Por ejemplo, si una norma establece el que matare a otro tendrá prisión de 8 a 25 años, sería lo que llamamos recién premisa mayor. Luego, el caso concreto sería que alguien mató a otro. A mató a B. La conclusión, ¿cuál sería? La consecuencia normativa impuesta al caso. A debe tener una prisión entre 8 y 25 años. El silogismo jurídico se suele representar también de una manera esquemática de la siguiente forma. En la placa vemos la premisa normativa que indica el primer punto de la norma. Si es A, debe ser B. Esa estructura de la norma ya la hemos estudiado en el tema 4. En esa oportunidad se determinó que si es A implicaba una hipótesis, luego aparecía el deber ser como vínculo, como ligamen, y luego la consecuencia jurídica. Quiere decir que en la consecuencia jurídica, si ubicáramos el ejemplo anterior, diríamos que el que matare, si es A, debe ser sancionado a una pena de 8 a 25 años. El que matare sería la hipótesis normativa o el supuesto de hecho, en este caso el incumplimiento normativo, matar, deber ser el vínculo y B es la sanción de 8 a 25 años. Si seguimos en la placa, ven que la premisa fáctica aparece H como hecho concreto. Aquí ubicaríamos A ha dado muerte a B. En ese caso, si ese es el hecho concreto, la conclusión sería, si H es un caso de A, debe ser B. O lo que es lo mismo, para el caso concreto H, corresponde la consecuencia jurídica B. Como ustedes ven del análisis que hemos realizado, sobre todo observando las placas,
Esta forma de aplicación parece realmente muy sencilla, sin embargo, no es así. La aplicación es un acto muy complejo. Por eso van a encontrar ustedes que los casos judiciales se suelen distinguir en casos fáciles o rutinarios y casos difíciles. En los casos difíciles es necesario que la premisa fáctica y la premisa normativa se encuentre perfectamente bien explicitada, con razones, y sea lo suficientemente solvente como para justificar la decisión que el juez va a adoptar. Justamente frente a los problemas que se los plantean al juez, que son ciertamente importantes en estos casos, a los que debe agregarse los aspectos valorativos que el juez también tiene en cuenta en el acto de aplicación, ha surgido en el siglo pasado lo que se llama teoría de la argumentación jurídica, que tiende a justificar, a determinar cómo los jueces exponen sus razones. Cuando argumentamos, exponemos razones. Esa es una actividad que hacemos cotidianamente. Cuando tenemos que sostener una determinada hipótesis en una discusión, por ejemplo, establecemos nuestras razones y analizamos las razones que nos presenta el otro. En este caso, en el caso judicial, también los jueces deben justificar sus decisiones dando razones acerca de por qué han llegado a determinar ese caso como un caso que se encuentra acreditado y con esos elementos que consideran que se han aparecido en ese caso, y por qué utilizan la norma que han seleccionado para resolver ese caso y llegar a esa conclusión. Hay distintos tipos de teorías de la argumentación, algunas de carácter descriptivo, otras de carácter más normativo, pero en realidad el sentido que tiene las teorías de la argumentación es establecer cómo razonan los jueces, cómo puede hacerse más racional ese razonamiento a los fines de que las sentencias judiciales puedan ser más aceptadas y al mismo tiempo puedan ser mejor entendidas y más controladas por la comunidad de juristas, pero también por toda la sociedad. Por eso, las teorías de la argumentación son muy útiles porque nos brindan esas herramientas en virtud de las cuales, además de que el juez puede intentar eliminar todos aquellos elementos no racionales en su pensamiento y en su razonamiento a la hora de realizar la decisión, de adoptar la decisión, permita que externamente también pueda ser controlada ese fallo. Y en estos momentos de democracia, de deliberación, de diálogo, es necesario y se le exige al juez esa actividad. De donde la actividad de aplicación no es entonces una mera actividad de subsumir un caso en una norma, sino que es una actividad muy compleja en donde es necesario controlar, donde es necesario para el juez hacer procesos importantes, procesos complejos para lograr una sentencia que resuelva el caso concreto. A continuación, las profesoras Gómez y María Jesús Rodríguez Bertoni van a exponer el tema de la interpretación y el tema de la integración jurídica como una manera de completar lo que venimos analizando. Hemos visto recién en la exposición del doctor Suárez el capítulo 9, que desarrolla o analiza
toda la actividad que debe realizar el juez, es decir, el Poder Judicial, en cuanto órgano aplicador del derecho. Es decir, el Poder Judicial es aquel órgano que tiene por función específica resolver los casos concretos aplicando el ordenamiento jurídico. En ese marco, entonces, se desarrollaron todas aquellas actividades o tareas que desarrolla el juez como previo a lograr un resultado puntual, que es la aplicación judicial. Vimos que aplicar judicialmente una norma jurídica consiste en subsumir el caso concreto que tiene el juez por resolver en el supuesto abstracto de la norma y asignarle a este, es decir, al caso, las consecuencias jurídicas previstas en la norma. Este es el resultado, es decir, asignarle al caso real, concreto, que se lleva por los particulares a un juez para ser resuelto, las consecuencias jurídicas que en el derecho están previstas de manera abstracta. Tendiente entonces a este resultado, el juez debe realizar ciertas actividades, decíamos. Algunas las debe realizar siempre, como ser la determinación de los hechos a través de las pruebas que llevan las partes, la determinación de la norma aplicable, es decir, a la luz de los hechos que han sido probados, el juez deberá buscar en el ordenamiento jurídico qué norma contempla ese caso para así extraer de ese enunciado normativo la solución. También otra actividad que debe realizar siempre el juez es constatar el ámbito de aplicación territorial y temporal de esa norma, interpretarla, que es de lo que me voy a ocupar enseguida, todas estas actividades necesariamente previas a la aplicación judicial. En otras ocasiones, al juez es posible que se le presente algún nivel de dificultad, como por ejemplo que se le presente un conflicto normativo, es decir, en esa instancia en que el juez busca en el ordenamiento jurídico la norma que regule el caso, puede encontrarse con que hay dos normas que regulan el mismo supuesto de hecho y asignan consecuencias incompatibles. Esto es lo que se denomina conflicto normativo, del que ya hemos hablado y ahora una referencia breve vamos a hacer. También puede ser que en esa actividad de búsqueda de la norma aplicable el juez fracase y no encuentre una norma que contemple el caso, es decir, está ante la presencia de una laguna o de un vacío legal. En ese caso, entonces, el juez debe realizar una actividad específica solo para ese nivel de dificultad, que es la actividad de integración y que se va a desarrollar en la exposición siguiente a cargo de la doctora Gómez. Es interesante recordar cuando nosotros desarrollamos el tema de la estructura de la norma jurídica y decíamos que está compuesta el enunciado normativo en la doctrina de Kelsen de tres elementos: el supuesto de hecho, el nexo y la consecuencia jurídica. Aplicar, decíamos, es subsumir el caso concreto, un caso histórico que es real, como decíamos, que se lleva a los tribunales para que la autoridad judicial brinde una solución. Ese caso concreto el juez debe poder subsumirlo en el supuesto abstracto de la norma, es decir, aquel primer elemento de la estructura normativa según Kelsen, y como resultado de la aplicación asignarle las consecuencias jurídicas previstas en la norma, es decir, el tercer elemento que la norma prevé como consecuencia a haberse dado el supuesto de hecho. Entonces, todas estas actividades tienden a efectivamente este resultado. La interpretación es una de estas actividades que el juez debe necesariamente realizar. Interpretar, decía el doctor Suárez en oportunidad de desarrollar el tema, es una actividad que consiste, interpretar una norma jurídica, es una actividad que consiste en desentrañar o descubrir o poder establecer el verdadero sentido y alcance de la norma. Este es un concepto simple, tradicional, pero que a la vez refleja la complejitud de la actividad interpretativa.
por un lado, y al mismo tiempo refleja la necesariedad de la interpretación. Si decimos que interpretar es establecer el sentido, es decir, el significado del enunciado normativo, cuando el juez establece qué es lo que dice la norma, qué es lo que dice el derecho, es esta determinación algo que necesariamente debe hacer siempre. El alcance, por otro lado, decíamos, interpretar es establecer el sentido y el alcance de la norma. El sentido es el significado, el alcance tiene que ver con los casos que la norma regula, es decir, a qué casos o a qué serie de casos alcanza la regulación de la norma, es decir, cuáles casos pueden ser subsumidos en el supuesto de hecho de la norma y por lo tanto asignárseles la consecuencia jurídica en ella previstas. Otra característica de la interpretación que hace, y esto nos va a conducir posteriormente al tema puntual de los problemas que pueden presentarse con la interpretación, es la característica de que la norma es un enunciado normativo, es un enunciado del lenguaje, perdón, la norma es un enunciado del lenguaje. Como tal enunciado se expresa con símbolos, que serían las palabras, que tienen un determinado orden, todo lo cual hace el significado del enunciado en su conjunto. Como enunciado del lenguaje, el enunciado normativo presenta también las dificultades propias del lenguaje, que ahora posteriormente las vamos a ver. Las normas se expresan en un lenguaje, por un lado natural, que es el lenguaje cotidiano, el que hablamos, nuestro idioma, pero por otro lado en un lenguaje técnico específico. Ese lenguaje técnico específico es lo que denominamos lenguaje jurídico. El conjunto de todas las expresiones normativas del lenguaje natural y lenguaje técnico es lo que se denomina terminología jurídica. Esto implica que en las normas encontremos palabras que existen en el lenguaje natural, palabras que existen en el lenguaje natural pero que en las normas se utilizan con un significado diferente. Pensemos en la palabra competencia, pensemos en la palabra prenda, que en el lenguaje natural es un término que alude quizás a un objeto de vestimenta y en el lenguaje jurídico es concretamente un derecho real de garantía. También encontramos términos o palabras que no existen en el lenguaje natural y que son propias del lenguaje técnico jurídico específico, y finalmente las normas utilizan palabras que tienen diferentes significados. El juez con la interpretación debe determinar el significado de cada una de las palabras, así como el significado del texto en su conjunto, del enunciado en su conjunto. Por lo tanto, va a ser un análisis semántico y un análisis sintáctico. Respecto de la interpretación, el juez se puede encontrar con problemas que en principio podemos distinguir. Problemas lingüísticos de problemas lógicos. Los problemas lingüísticos, como su nombre lo indica, tienen que ver con el lenguaje en el que se expresan las normas, y los problemas lógicos tienen que ver con la consideración de la norma como formando parte del ordenamiento jurídico. Vemos en la placa cómo podemos distinguir estos diferentes problemas. Entre los problemas lingüísticos encontramos las ambigüedades, que son defectos de las palabras, en virtud del cual una palabra ambigua es una palabra que tiene diferentes significados. Entonces el juez, mediante la interpretación, deberá establecer con cuál de los significados está empleado el término en el texto normativo. Las imprecisiones, la imprecisión, también denominada vaguedad, es un defecto del lenguaje que refiere más a los conceptos, afecta a los conceptos. Pensemos en conceptos y que tiene que ver con la dificultad para poder establecer respecto de la intención el conjunto de propiedades del término y respecto de la extensión el campo de aplicación del término.
Pensemos en expresiones que encontramos en las normas como emoción violenta, exhibición obscena, velocidad excesiva, términos que son afectados de una gran imprecisión. Ahora vamos a trabajar con un ejemplo específico. Entonces, el juez, a través de la interpretación, deberá establecer precisamente cuál es el conjunto de propiedades del término, así como el campo de aplicación de esa palabra específica. Finalmente, entre los problemas lingüísticos a veces aparecen dificultades en la promulgación de las normas, es decir, el legislador a veces utiliza un término erróneamente, queriendo utilizar otro, o a veces lo que ocurre son que existen problemas con la edición y publicación del cuerpo normativo. Vamos a poner un ejemplo concreto para que se pueda tomar real dimensión de lo que implica, llevado al caso concreto, un problema de interpretación en relación con el lenguaje. Hay una ley que se denomina Ley de Violencia en Espectáculos Deportivos, que básicamente y sintéticamente prevé penas agravadas para los delitos que se cometan en ocasión de un espectáculo deportivo y en las inmediaciones del lugar en donde se llevó a cabo el evento deportivo. Pensemos, por ejemplo, un partido de fútbol en un estadio de un club. Cuando se comete un delito en ocasión del espectáculo público y en sus inmediaciones, las penas son agravadas, sea lesión, homicidio, etc. Ahora bien, pensemos en el término inmediaciones. Ese es un término que tiene tanto el defecto de la ambigüedad como el defecto de la vaguedad o imprecisión. Es un término ambiguo porque en principio puede significar inmediación en relación a espacio contiguo o muy cercano. Inmediación puede utilizarse con una referencia temporal, en cuanto que es algo que se da enseguida o sin interrupción de tiempo. Esa ambigüedad se soluciona estableciendo que el término está usado haciendo referencia a la proximitud del lugar, la proximidad del lugar. Pero lo más grave constituye el defecto de la ambigüedad. ¿Hasta dónde llega el alcance de la aplicación del término inmediaciones? Pensemos en un suceso que ocurre a unas cuadras del estadio en donde se desarrolló el evento deportivo. Si el suceso ocurrió en la puerta del estadio, no cabe ninguna duda que el ámbito de aplicación de la norma el caso cae en el ámbito de aplicación de la norma y a ese caso se le aplica la pena agravada. Pero ¿qué pasa si el suceso ocurre a 10 cuadras o a 15 cuadras? ¿Hasta dónde llega la aplicación del término inmediaciones? Entonces, el juez, por medio de la interpretación, deberá dar contenido y establecer, concretizar el alcance de este término, es decir, el significado de este término. Piensen que el resultado de establecer o solucionar esta dificultad va a ser que a una persona se le aplique o no el agravante de responsabilidad en un delito. Es decir, tiene una importante trascendencia. Problemas como estos se le presentan a los jueces en relación al lenguaje, en los casos concretos, de ahí la importancia de la interpretación, de ahí de la importancia de criterios interpretativos, etcétera, que vamos a ver enseguida sintéticamente. Veíamos en la placa, volvemos nuevamente, que a su vez los problemas de la interpretación pueden ser lógicos. Rápidamente, contradicciones entre normas, es decir, cuando el juez encuentra dos normas aplicables contradictorias, debe resolver por la aplicabilidad de una por sobre la otra. Recordamos que los criterios son el criterio jerárquico, cuando las normas son de diferente jerarquía,
el criterio cronológico, que declara aplicable la norma posterior por sobre la anterior, y el criterio de la especialidad, que declara aplicable la norma que regula la materia con más especialidad por sobre la que la regula con mayor generalidad. El segundo problema lógico que puede presentarse, ven ustedes, que tiene que ver con el sistema, con la norma en relación con las otras normas, es la redundancia normativa. Este caso es parecido a la contradicción, es decir, bueno, parecido en el sentido de que son dos normas que en su supuesto de hecho están regulando una serie de casos iguales, aunque la consecuencia en este caso prevista es la misma en ambas normas. Por lo tanto, no presentaría mayores dificultades. Y finalmente, el problema de las lagunas en la ley, que como les decía, es cuando el juez no encuentra una norma que regule el caso. Por lo tanto, deberá realizar para solucionarlo una tarea de integración que vamos a ver a continuación. Por otro lado, la interpretación puede ser realizada, que es lo que ustedes tienen en el programa y en el texto del libro, como autores de la interpretación. La interpretación puede ser llevada a cabo por el legislador, por eso se denomina interpretación auténtica, porque es el mismo creador de la norma quien hace la interpretación por medio de otra ley. Esa interpretación se denomina interpretación legislativa. A su vez, la interpretación también puede ser doctrinaria, que es cuando es llevada a cabo por los estudiosos del derecho en función de plantearse casos hipotéticos. Esta interpretación doctrinaria es de mucha utilidad para todos los operadores del derecho, aunque no es vinculante. Finalmente, la interpretación de la que nosotros nos ocupamos concretamente es la aplicación judicial, es decir, aquella interpretación que hace el juez de una norma jurídica en miras a la aplicación a un caso concreto para procurar así su solución. Por otro lado, la interpretación puede ser distinguida en función de sus resultados. En ese sentido, la interpretación puede ser de tres especies. Vamos a verlo en la placa. La interpretación puede ser, en un primer caso, declarativa, también denominada taxativa o literal. Un ejemplo de esta interpretación, ¿por qué ponemos resultados de la interpretación? Porque estas diferentes especies se ponen de manifiesto una vez que ya la interpretación fue realizada. El artículo 2503 del Código Civil es un artículo de interpretación declarativa, taxativa o literal, en cuanto que regula ni más ni menos casos que los que están enunciados en su texto. Es decir, esta cuestión de los resultados de la interpretación refiere al alcance de la norma, es decir, los casos que la norma regula. En la interpretación declarativa, los casos que la norma regula no son ni más ni menos que los que expresa su enunciado. En segundo lugar, la interpretación restrictiva está regulando menos casos en realidad de los que parecería regular en función de su texto. Es decir, el texto es demasiado amplio cuando en realidad el espíritu de la norma es regular menos casos que los que parecería por su enunciado. Fíjense el ejemplo que está transcripto en la placa. Este es un ejemplo que es muy simple, muy sencillo y consiste, aunque a ustedes les parezca que no, en una norma jurídica. Prohibido tener animales en el edificio es una norma que es muy común en los reglamentos de consorcio que regulan la convivencia de quienes habitan un edificio. La norma puede estar redactada en estos términos. Prohibido tener animales en el edificio. Piensen que el texto de la norma está prohibiendo la posibilidad de tener cualquier animal en el edificio, en un departamento. La interpretación va a ser restrictiva en cuanto que
supongamos que un vecino demanda a otro porque tiene quizás una tortuguita de agua en una pecera en la cocina. El vecino lo demanda y el juez interpreta la norma de una manera restrictiva. ¿Qué es lo que va a decir el juez? El texto de la norma es demasiado amplio, pareciera regular más casos de los que en realidad su espíritu regula. Lo que la norma en su espíritu pretende prohibir es tener animales molestos en el edificio. ¿Ven cómo entonces el resultado de la interpretación es que se restringe el ámbito de aplicación de la misma? Por eso es interpretación restrictiva. En el tercer caso, la interpretación extensiva pasa a lo contrario. Miremos el ejemplo. Dice, la norma, supongamos que dice, que también es una norma que muy posiblemente se encuentre en un reglamento de consorcio, así redactada. Prohibido tener animales domésticos en el edificio. La norma, el texto de la norma parece estar acotado a que los únicos animales que se prohíben tener en el edificio son aquellos animales que son domésticos. Fuera de los animales domésticos estaría permitido tener cualquier otro tipo de animal. Por lo tanto, si a algún vecino se le ocurriría llevar un mono a vivir al edificio o llevar un animal salvaje, parecería como que está fuera de la prohibición de la norma. ¿Qué pasa? El texto de la norma es acotado y en realidad acotado a la prohibición de tener animales domésticos, cuando el espíritu de la norma en realidad es prohibir que algún vecino tenga animales molestos, sean domésticos, salvajes, etc. Entonces, por medio de la interpretación se extiende el ámbito de aplicación de la norma a más casos de los que parecería regular según su texto. Bueno, muy bien, entonces esto en relación a los resultados de la interpretación. Finalmente vamos a hacer una referencia a lo que se denominan criterios, pautas o métodos de interpretación. Distintas escuelas, distintos autores han tratado de brindar métodos o cánones o procedimientos por los cuales se debe llevar a cabo una buena interpretación. Nosotros tratamos, por supuesto que ustedes completarán con su estudio todas las escuelas y los distintos métodos que proponen. Vemos a la escuela de la exégesis, que propone dos métodos, lo vemos en una placa. La escuela de la exégesis propone dos criterios, que son el criterio gramatical y el criterio lógico. A su vez, estos dos criterios, vale la aclaración, son los criterios que a su vez consagra nuestro Código Civil en el artículo 16 del Código de nuestro Código Civil. El criterio gramatical consiste en una actividad destinada a determinar hacer un análisis semántico y sintáctico del texto de la norma. Es decir, lo que la escuela de la exégesis propone es que el juez, en una primera instancia, la escuela de la exégesis va a tratar de que se respete y que por medio de la interpretación no se tuerza el texto de la norma. Entonces propone estos dos criterios. El juez, si la norma es clara, la debe aplicar sin interpretarla, dicen esta escuela francesa. Si existe algún nivel de dificultad, entonces el juez debe recurrir en primera instancia al criterio gramatical. ¿En qué consiste el criterio gramatical? Decíamos, en interpretar el texto de la norma y acotar la actividad interpretativa al texto de la norma, es decir, hacer un análisis semántico y sintáctico del texto. El análisis semántico, como decíamos recién, va a consistir en determinar el significado de cada una de las palabras empleadas en el texto. El análisis sintáctico va a pretender descubrir el
significado del texto en su conjunto a partir del análisis de los signos de puntuación. ¿Qué supone la propuesta de este método interpretativo? Supone que el legislador utilizó los términos correctos y utilizó los signos de puntuación de manera correcta. Si aún así la cuestión no fuera satisfactoria, es decir, si aún así existieran dudas sobre el significado y el alcance de la norma, recién en este caso el juez debe recurrir al segundo criterio o método, que es el método lógico. Aquí el juez va a indagar ya en elementos por fuera del texto de la norma y va a realizar un procedimiento tendiente a descubrir la voluntad que tuvo el legislador o la intención que tuvo el legislador histórico, creador de esa norma. Por lo tanto, todo elemento que pretenda reconstruir esa voluntad del legislador sirve para aplicar este criterio lógico de interpretación. Por ejemplo, las notas del legislador, los antecedentes parlamentarios, por ejemplo, todas las discusiones que se dan en el marco de una deliberación legislativa están registradas en un diario de sesiones. Acudir a ese diario de sesiones puede ser un elemento con el cual uno pueda descubrir aquella intención del legislador. En cambio, la escuela histórica, hasta aquí la escuela de la exégesis, y decimos, nuestro Código Civil recoge estos métodos o criterios propuestos por la exégesis y los plasma en el artículo 16 del Código Civil, sin perjuicio de que, como la Corte Suprema tiene dicho, intervienen siempre en la interpretación otras pautas o criterios que conduzcan al juez a desentrañar el verdadero sentido y alcance de la norma. Por otro lado, volvemos a la placa, la escuela histórica va a hablar ya no de un criterio y subsidiariamente otro, sino que va a hablar de procedimientos o elementos que intervienen todos en la actividad interpretativa. Los dos primeros procedimientos coinciden con los propuestos por la exégesis, es decir, en un primer momento, analizar el texto, analizar el significado de las palabras y del enunciado en su conjunto, analizar también la intención que tuvo el legislador, pero además suma un procedimiento histórico y un procedimiento sistemático. El procedimiento histórico va a consistir en que el juez deba hacer un análisis de los antecedentes de la norma, es decir, analizar de qué manera fue evolucionando la regulación en la materia hasta llegar a la regulación actual, va a permitir precisamente entender de una manera más cabal y fiel el significado actual de la norma. Y finalmente el elemento o procedimiento sistemático hace que el juez también, además de los otros tres procedimientos, realice la interpretación teniendo en cuenta a la norma formando parte de un todo o de un sistema, de ahí el nombre, elemento sistemático, que es el ordenamiento jurídico, es decir, la norma en función con las demás normas. Entonces, la escuela histórica propone este complejo de actividades interpretativas. Por otro lado, después nosotros tratamos concretamente cuál es la doctrina de Kelsen respecto de la interpretación en contraposición a lo que es la doctrina de Ronald Dworkin. La antagonía que se da en cuanto al resultado de la interpretación o qué se entiende por interpretación entre estos dos autores se puede ver reflejado en cuanto que Kelsen plantea en el marco de su teoría normativista que la interpretación es un acto de voluntad para optar entre un marco de posibilidades de aplicación. Es decir, el juez, a partir de constatar que la norma que se va a aplicar, es decir, la norma que el juez va a aplicar para resolver el caso, constituye un marco de posibilidades de aplicación, elige una de esas posibilidades, de ahí que la interpretación es un acto de voluntad. El juez elige dentro de ese marco cuál de esas posibilidades
es la que va a asignar como consecuencia jurídica al caso concreto. Mientras que Ronald Dworkin, en su doctrina de la adjudicación, es decir, la teoría que Dworkin construye en relación a el papel del juez en la resolución de casos concretos, la podemos enunciar como la doctrina de la respuesta correcta. Es decir, para Dworkin, el resultado de la interpretación es necesariamente una única respuesta justa, una única respuesta posible que el juez Hércules deberá encontrar en el marco de una teoría en la que se reúnan normas y principios de una manera coherente y allí no se elige, como en el caso de Kelsen, sino que se descubre cuál es la respuesta correcta. Bueno, hasta aquí entonces tratamos de reflejar los principales problemas, los principales temas en relación a esta actividad específica que es la interpretación. Pasamos ahora con la profesora María Antonia Gómez a desarrollar todo lo relativo a otra actividad específica que es la integración frente a un problema de vacío legal. A continuación veremos el tema de la integración. El problema de la integración era algunas de aquellas dificultades que podían presentarse al juez al momento de aplicar la norma jurídica al caso. Este problema es un problema realmente excepcional, sin embargo, cuando se presenta, ofrece numerosas dificultades. El tema de la integración es un tema que nos remite al problema de la existencia de las lagunas. Según la teoría de Kelsen, que ustedes ya han visto en la unidad 6, pensado el sistema jurídico como un sistema lógico, es posible de él predicar la cualidad de la integridad o completitud. Es decir, frente a cada caso existe una norma jurídica que lo resuelva, sostendrá Kelsen, por lo menos como postulado lógico. Trasladado esto al tema de un sistema jurídico concreto, es decir, a un concreto derecho positivo, nos podríamos preguntar si existen o no las lagunas, es decir, la ausencia de una norma jurídica para regular un caso concreto. Kelsen, frente a esta pregunta, seguirá sosteniendo que es imposible la existencia de lagunas, es decir, se pronunciará por la negación de las lagunas. Para esto, este autor distinguirá entre tres clases o tipos de lagunas. Hablará de las lagunas axiológicas, que son aquellas que se presentan cuando la solución al caso no parece justa. En este supuesto, contestará Kelsen, no se trata de una ausencia normativa al caso, sino un problema de justicia o injusticia para la resolución del mismo, y por lo tanto esto será solucionado por el juez y no se trata, por lo tanto, de un problema de laguna. En segundo lugar, puede haber un problema de laguna técnica, dirá Kelsen. En este caso, o en este supuesto mejor, la existencia de la laguna tiene que ver, o de la aparente laguna, tiene que ver con la imprecisión por parte del legislador en el texto normativo. Por lo tanto, no se trata de un supuesto de laguna, sino de un supuesto de imprecisión que queda librado a manos del aplicador. Es decir, se pronuncia nuevamente por la negativa de la laguna. Por último, dice Kelsen, aun cuando el orden en que el autor trata estos supuestos es inverso al que he desarrollado, y he dejado para el final el que tiene quizás un mayor grado de complejidad, es el supuesto de las lagunas lógicas. Una laguna es lógica cuando, dice Kelsen, no existe norma que regula el caso. En este supuesto de la ausencia de norma que regula el caso, esta ausencia es simplemente como
una ausencia implícita, ya que en realidad el sistema, en cuanto es un sistema completo, sí tiene una respuesta. El sistema, para ser un sistema lógico, para ser un sistema que constituya una unidad, tiene un principio de clausura o de cierre. Al igual que cualquier otro sistema numérico, solamente incorporamos los números pares. Es decir, en este caso, cuando hablamos de normas dentro del sistema, existirá también un principio de cierre o clausura. Este principio de cierre o clausura en Kelsen es el principio que establece que todo lo que no está prohibido está permitido. Es decir, si la acción no está encuadrada dentro de una prohibición expresa, es porque el sistema implícitamente la tiene permitida. Por lo tanto, dirá Kelsen, no se trata de una ausencia de regulación, sino que la regulación está implícita en este cierre del sistema. El juez que deba resolver este caso deberá permitir la realización de la conducta. Este principio de clausura o de cierre, que ha sido demostrado por Alchurrón y Bulligin, que constituye un principio tautológico, es decir, un principio que no nos aporta nada nuevo. Sin embargo, han demostrado estos autores que, sin embargo, todos los sistemas jurídicos concretos tienen en sí mismos estos principios que permiten cerrar o dar una plena capacidad de respuesta a los casos que se plantean. Dejando de lado entonces esta posición kelseniana con la que volveremos a retomarla al tratar el tema del sistema del derecho penal, que no es más que una realización concreta de la misma, veremos o podemos decir que para el supuesto de laguna o de ausencia normativa para la resolución de un caso, los sistemas jurídicos concretos pueden optar por dos modos de dar una respuesta o solucionar este problema. Estos sistemas son el de la autointegración o el de la heterointegración. Hablamos de integración cuando pensamos en aquellos mecanismos previstos en el sistema para solucionar los problemas de laguna o de ausencia normativa. Hablamos de heterointegración cuando ese procedimiento para solucionar el problema del sistema es recurrir a otros sistemas distintos. Es decir, si yo pienso en el sistema jurídico de un derecho positivo concreto, pienso solucionar el problema recurriendo a otro sistema de derecho positivo diferente, como sería el caso que tenían algunos sistemas, que era la de recurrir al del derecho romano, como ocurría en Alemania hasta hace unos años atrás, en el siglo XIX. En cambio, en los sistemas de autointegración se trata de aquellos en los que la solución del problema está prevista dentro del mismo sistema. Es decir, el mismo sistema contiene una solución o un procedimiento para dar una respuesta normativa. Este sistema de la autointegración es el que tiene previsto nuestro derecho positivo argentino. Los procedimientos previstos en nuestro derecho positivo argentino son dos: el de la analogía y los principios generales del derecho. Los dos remedios, la analogía y los principios generales, no puede el juez recurrir a ellos a su antojo, sino que debe buscar la solución primero en la analogía y en el caso de que no encuentre la respuesta, recién ahí podrá recurrir a los principios generales del derecho. En el caso de la analogía, se trata de un recurso lógico, también llamado por algunos autores un argumento de lógica jurídica o argumento analógico, que consiste, según Bobbio, como vemos en la placa, en el procedimiento para el cual, para resolver un caso, se crea una norma a través de la sentencia con fundamento en otra norma que regula un caso con el que existen semejanzas relevantes.
El supuesto en estudio es el siguiente. Existe un caso X que tiene prevista una solución normativa, es decir, una norma jurídica que lo regula o le atribuye una consecuencia jurídica determinada. Por otro lado, este juez, al resolver para aplicar la norma, se encuentra con un caso concreto que, a diferencia del anterior, no tiene solución normativa, o por lo menos no la tiene de un modo aparente. En este caso, vemos que no existe la norma jurídica que regula el caso. En este supuesto, este juez deberá analizar entonces, primeramente, que este caso que debe resolver guarda semejanzas relevantes con el caso análogo. Y entonces, para resolver este caso, crea una norma jurídica con fundamento en la norma jurídica que regula el caso análogo. El juez debe dar razones en su sentencia de haber utilizado este procedimiento, es decir, debe dar argumentos suficientes para hacer uso de esta solución normativa. No puede directamente aplicar esta norma a este caso, porque este caso no está contemplado en esta norma. Este caso solo guarda semejanzas relevantes con el caso contemplado en la norma. Para eso, el juez deberá necesariamente recurrir a la teoría de la argumentación. Si aún el caso no pudiere ser resuelto de este modo, ya que no existe el caso análogo, es decir, el caso con el que se guardan semejanzas o similitudes relevantes, el juez debe recurrir a los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? En una primer postura podríamos decir que podemos conceptualizar los principios generales desde dos enfoques. En un enfoque justnaturalista podríamos conceptualizarlos diciendo que son todos aquellos enunciados contenidos en el llamado derecho natural. En un contexto mucho más jurídico o propio de la teoría que estamos tratando de seguir, podríamos definir o conceptualizar a los principios generales como aquel conjunto de enunciados expresados de un modo expreso o implícito en el derecho positivo. Es decir, el derecho positivo puede tener enunciados expresos de principio general, como es el principio de buena fe o el principio de equidad, o principios o enunciados implícitos, como podría ser el de que no se debe dañar a otro. El juez, en este caso, cuando soluciona el caso, valga la redundancia, recurriendo a los principios generales, deberá también, en este supuesto, dar argumentos por los cuales no ha encontrado la norma que regula el caso, por el cual no ha podido aplicar la solución de la analogía y por el cual ha encontrado la solución en los principios generales y a cuál postura sobre conceptualización de los principios generales ha adherido. Todas estas soluciones para el supuesto de la ausencia normativa solamente son aplicables en el ámbito del derecho privado, como ocurre con el derecho civil o el derecho comercial o también en el derecho laboral y aún también en algunos derechos públicos como el derecho procesal. Sin embargo, esta solución no es posible de dar en el ámbito del derecho penal, ya que el derecho penal tiene en sí mismo un principio de cierre o clausura, como el que había hablado Kelsen, que es el principio de legalidad, que establece que solo pueden existir los delitos y las penas que estén previstas normativamente. En este caso, el juez no puede integrar, no puede encontrar otra solución normativa y solamente podrá absolver cuando el caso no aparezca configurado
como un delito o calificado como tal o no tenga atribuida una pena. Estos supuestos son realmente excepcionales y solamente podemos dar como ejemplo, que después ustedes van a estudiar, el de llamado los Caballeros de la Noche, es decir, un grupo de jóvenes que a principios del siglo XX se dedicaban a saquear cadáveres en el cementerio de la Recoleta y que ese hecho no constituía auténticamente un delito. Con esto damos por terminado este tema de la unidad 11 y por otro lado cierra así entonces el ámbito o los problemas que conlleva la aplicación del derecho. Cuando iniciamos el desarrollo de la materia, mencionábamos 3 perspectivas respecto a las cuales era posible lograr un acercamiento conceptual al derecho. Nos referíamos a la perspectiva estructural, a la funcional y a la valorativa. Prácticamente el desarrollo de la totalidad de los temas se refirió a la perspectiva estructural. ¿Por qué? Porque Introducción al Derecho es una asignatura que, como teoría general del derecho, responde a las temáticas propias de una perspectiva estructural del derecho. Ahora, en este último tema, vamos a enfocar el aspecto valorativo del derecho. Este aspecto es más bien de carácter filosófico, pero nos parece que es imprescindible que se integre en estos estudios de la asignatura. ¿Por qué? Porque el valor es sumamente importante a la hora de determinar el sentido, la significación que el derecho tiene en relación a la persona. Por eso, cuando hablamos de valores, hablamos de cualidades que se asignan a determinados objetos. En este caso, cuando hablamos de valores jurídicos, hablamos de la justicia como cualidad que va a acompañar a relaciones jurídicas, a actos jurídicos, a situaciones, a hechos, y vamos a ver cómo ese valor que aparece como un ideal, que es un objeto ideal, se plasma en esas relaciones jurídicas que se dan en la propia realidad comunitaria. Esta unidad también nos permite centrar al derecho y a la justicia en el punto indiscutible que es su eje, que es la persona y su dignidad, aspectos sobre los cuales ya hemos hablado con anterioridad. Pero quiero destacarlo porque así como en algún momento tuvimos necesidad de poner énfasis en este concepto de la dignidad de la persona, ahora al cerrar la asignatura y al hablar de los valores es necesario también referirse a la persona, porque ella es la depositaria en su relación intersubjetiva con los demás, formando la sociedad, la destinataria de los valores jurídicos que surgen a partir de las normas, pero que se plasman en los casos concretos, en los hechos, en las relaciones jurídicas, como ya he dicho. De justicia ha habido muchas definiciones. Se suele hablar de justicia como virtud. Vamos a ver en la placa que la justicia como virtud es más bien un aspecto de la moralidad. Es el hábito por el cual se da con una voluntad constante y perpetua su derecho a cada uno. Así la definió Santo Tomás de Aquino. Mientras que el valor jurídico o la justicia como valor jurídico apunta más al ideal que debe consagrarse en la normatividad y plasmarse en los actos y relaciones jurídicas realizados por los operadores del derecho. Esto es así porque la justicia aparece más que como un aspecto subjetivo del individuo en la sociedad, que en ese sentido sería una virtud moral, como un aspecto objetivo de las relaciones,
objetivo en el sentido de que es necesario mirar lo que se le debe al otro. En ese sentido hablamos de valor. El derecho no está tan preocupado por generar seres virtuosos, aunque le es muy importante que los seres actúen también por razones de virtud y de moralidad, sino que le es más importante que cumplan sus relaciones, cumplan sus obligaciones frente a otro y den al otro lo que es debido. En ese sentido hablamos de objetividad. Pero la justicia debe verse también en el ámbito de la sociedad. En este sentido, vamos a ver en la placa ahora que el derecho aparece en su relación con el poder de una manera que está absolutamente integrada, en el sentido que el derecho necesita del poder para su realización, pero al mismo tiempo el derecho impone al poder los límites que son necesarios para que pueda generarse una sociedad democrática y justa. De así que la justicia aparece en el derecho de una manera similar a cómo aparece la legitimidad en el poder. No podemos entonces hablar de derecho justo en una sociedad sin al mismo tiempo hablar de poder legítimo. Pero, ¿cuándo será legítimo el poder? Pasamos ahora a esta placa, en donde vamos a ver la legitimación racional del poder, que puede darse desde el punto de vista estático o desde el punto de vista dinámico. Desde el primer punto de vista hablamos de legitimidad de origen. El poder legítimo es aquel que se ha conformado en función del derecho, en función de las normas jurídicas mediante el sufragio, mediante formas de designación de las personas que van a ejercer el poder. Tiene poder de origen porque han triunfado en unas elecciones legislativas, por ejemplo, o para caso que fuese para el presidente, en una elección de presidente o de cualquier otro cargo. Pero no basta el poder de origen, sino también hay que ver el poder en su dinámica, es decir, la necesidad de que el poder sea un poder justo también en ejercicio. Por lo tanto, que sea un poder que está regulado por las normas jurídicas, regulado por el derecho, que sea un poder justo. Esto es muy importante porque poder y derecho, desde el punto de vista de justicia y legitimidad, van a conformar lo que denominamos ética política, ética jurídica, ética social pública, que va a podernos determinar el Estado de Derecho y lo que significa en el Estado de Derecho la democracia como forma de gobierno, pero al mismo tiempo como forma de vida para generar aquellas situaciones que nos alejen de toda fuerza por parte del Estado que no esté legitimada, de modo que la fuerza solamente puede aparecer legitimada en función de la justicia y del derecho. En la placa siguiente vamos a ver que podemos denominar como justicia formal a la seguridad jurídica. Se habla mucho de seguridad, refiriéndose a que hay delincuencia, a que no se protegen los bienes, la vida, la integridad física de la persona. Pero este concepto de seguridad jurídica como valor es más amplio, es englobante de ese concepto común de seguridad, pero es también un concepto que implica que el derecho nos da certezas, que implica que el derecho
nos da previsibilidad, nos permite generar planes de acción para nuestra vida con la seguridad de que vamos a poder cumplirlos y de que no vamos a tener ningún entorpecimiento, ni por parte del Estado, ni por parte de otros individuos o otros grupos de individuos. Situación en la que el sistema jurídico establece formas de contrarrestar y lograr solucionar esos conflictos que pudiesen darse. De modo entonces que tenemos que ver en la seguridad jurídica un valor que va a posibilitar los restantes valores de la justicia material. La justicia material, como lo vemos en esta placa, ya va a dar contenido a esa justicia formal y van a aparecer los conceptos de libertad, igualdad y solidaridad como valores importantes para el derecho. La libertad como corolario de la dignidad de la persona. Estoy hablando de la libertad social, política y jurídica que constituye la ética pública social. En ese ámbito social, la persona tiene libertad para hacer lo que desea hacer dentro de ese ámbito de que no cause daño a un tercero. En segundo lugar, la libertad también consiste en poder hacer. No basta hacer o tener la libertad para hacer, sino que el sujeto debe tener también la posibilidad de hacer, para lo cual es necesario que tenga las condiciones mínimas para poder hacer uso de la libertad. Piensen que una persona que no tiene vivienda, ni que tiene recursos, ni salud, ni trabajo, etcétera, no puede hacer uso de su libertad. Y estoy dejando la placa para mostrar que la libertad se une necesariamente a la igualdad y la solidaridad, y para demostrar cómo las tres pueden influirse de una manera correlativa. ¿Por qué? Porque es necesario que el sujeto tenga libertad para hacer lo que desea hacer. Es necesario que tenga libertad para participar, para asumir cargos públicos, no solamente para votar, sino también para él ser representante de todos. Pero para eso tiene que tener ciertas necesidades básicas cubiertas. Para poder ser libre es necesario tener ciertas necesidades básicas cubiertas. Por lo tanto, eso solamente se puede lograr a través de la solidaridad social. La igualdad tiene dos formas de mirarse. Una es la igualdad formal y otra es la igualdad material. Desde el punto de vista formal, para el derecho somos todos iguales ante la ley y tendremos el mismo tratamiento. Pero desde el punto de vista material no hay igualdad si no tenemos posibilidad de alcanzar la meta a partir de un lugar de salida en donde, vuelvo a repetir lo que dije sobre la libertad, es necesario también para la igualdad que se encuentren las necesidades básicas solucionadas o por lo menos satisfechas de una manera razonable. Y esto nos lleva a la solidaridad, porque la solidaridad como valor jurídico es un valor integrador que va a dar contenido y posibilidades a la libertad y a la igualdad. Estos valores no se encuentran independizados unos de otros, como ustedes ven, sino que la solidaridad es la que va a hacer que puedan solucionarse aquellos casos de escasez de recursos básicos en determinados sectores de la sociedad para que sea una sociedad igualitaria y libre. Caso contrario, no podemos hablar de igualdad y de libertad para todos, siendo ese
uno de los objetivos principales del derecho. Bien, otro tema que es muy importante, que se vincula con el tema de la justicia, es el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque este tema de los derechos humanos es el tema a que se alude cuando se habla de justicia. ¿Por qué? Porque es un ontanar de principios de justicia y principios de igualdad, solidaridad y libertad que están protegidos a través de lo que denominamos derechos humanos. En la placa que sigue, por su importancia, he repetido el concepto de derechos humanos como principios universalmente acordados, reconocidos y garantizados por los distintos ordenamientos jurídicos que toda persona detenta frente al Estado para impedir cualquier interferencia en su dimensión personal y social, así como para obtener de aquel la satisfacción de necesidades básicas inherentes a la dignidad personal. En mi concepto de derechos humanos hay una polémica y hay muchas aportaciones sumamente interesantes y mucho más importantes seguramente que la mía, pero en mi concepto de los derechos humanos nos relacionan con el Estado para que el individuo pueda oponerse a las pretensiones o a que el Estado se inmiscuya ilegítimamente en su vida. Hay un libro muy importante de un gran demócrata y de un gran filósofo ya fallecido, Carlos Santiago Nino, que se denomina Ética y Derechos Humanos, donde se trata con mucha profundidad este tema. Los derechos humanos, entonces, generalmente son violados por el poder, generalmente son violados por el poder representado en los estados autoritarios, antidemocráticos, en verdaderas dictaduras. Así ocurrió con el proceso que tuvimos que soportar en este país desde 1976 hasta el advenimiento de la democracia en 1983. Proceso que fue nefasto, que no tuvo en cuenta los principios estos del derecho y por lo tanto lo único que hizo fue lesionar la dignidad humana y por tanto la libertad, la igualdad y la solidaridad de nuestros pueblos. Si bien es cierto que es el Estado y el poder del Estado el que suele violar con más frecuencia los derechos humanos, es también cierta la necesidad de que los derechos humanos deben encontrarse positivizados. Eso quiere decir que los derechos humanos tienen que ser encuadrados en documentos escritos para que todos puedan conocerlos, para darles fuerza, para que de ese modo puedan ser cumplidos, no solo en nuestro país, sino en todos los estados, y Dios quiera que alguna vez en el mundo todo. Esta expresión positiva de los derechos humanos se ha dado históricamente, dejando de lado algunos antecedentes importantes, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por las Naciones Unidas en 1948. Con posterioridad, de Naciones Unidas van a provenir el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que son todas expresiones de esta organización internacional que establece derechos humanos. Luego lo hizo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que conocemos como Pacto San José de Costa Rica de 1969. En el año 1994, la Constitución argentina jerarquiza estos tratados internacionales y en el artículo 75, inciso 22
de la Constitución Nacional va a establecer cuáles son los documentos que se incorporan a la Constitución, entre los que se encuentran estos pactos internacionales que veíamos recién en la placa, pero también la Convención Internacional sobre Eliminación de toda forma de discriminación, la Convención sobre la Discriminación contra la Mujer, contra la tortura, contra tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, etc. La Constitución Nacional, entonces, introduce esos pactos como en el texto mismo de la Constitución a partir de la reforma de 1994. Allí van a quedar incorporados 11 tratados con la posibilidad de incorporar más, como se hizo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad. El derecho civil y el derecho penal son también fuentes importantes a la hora del reconocimiento de los derechos humanos. El derecho civil, por su concepción sobre la persona, sobre la responsabilidad frente a los hechos ilícitos, la necesaria reparación de los daños, el derecho penal, al pelar los delitos contra el orden institucional, las torturas, los actos discriminatorios. Faltaría aquí también la actividad de la Corte Suprema de Justicia, que desde el año 2004 ha hecho enormes avances en este sentido. Fallos monitorios que han permitido nulificar las leyes de obediencia debida y punto final, lo que ha permitido hoy el juzgamiento de aquellas personas que cometieron delitos en ese periodo infame de la dictadura militar. Los derechos humanos son, digamos, valores que deben ser alcanzados. Seguramente siempre va a haber en algún lugar alguien que viole los derechos humanos, algún Estado que sea antidemocrático, que constituya una tiranía. Pero implica una lucha. Por eso, para terminar el desarrollo de esta clase, me voy a permitir leerles cómo termina el último párrafo de mi libro, del libro que les recomendé como una parte de la bibliografía para el análisis de la materia, porque es una parte que se vincula con la lucha por los derechos humanos, pero también con la lucha que corresponde a los estudiantes. Decía allí que la lucha por la conquista de los derechos humanos es la lucha por la dignidad del hombre, y seguramente no tendrá fin. Es una actividad inconclusa, porque diariamente se hace palpable en algún lugar un caso de desconocimiento o menoscabo. A los estudiantes de Derecho corresponde, en mayor medida, mantener y desarrollar tal cometido. Espero, entonces, que así sea y que lo que nosotros les hayamos enseñado les sirva para comprender, una vez más, su rol como persona, su rol social y lo que implica la convivencia en democracia en el Estado de Derecho.